apoyo. Me parece que hay que tenerlo, ¿no? Porque es cardioide. Bueno, buenas, ¿cómo están? Vamos a ya más a ir arrancando, ¿cómo están? Bueno, hay un montón de gente que no conozco, yo soy Bruno, estoy haciendo toda la parte de organización. Ahí está viniendo Ale, ¿cómo estás? Lo del micrófono lo vamos a usar para grabar, estas charlas están quedando grabadas, tanto con video como con audio, así que bueno, cualquier cosa, si les queda alguna duda o si alguien se va a perder parte de la charla para anotar, saben que esto después va a quedar subido todo en YouTube, seguro. Así que, bueno, unos minutitos para presentar. Este evento que estamos haciendo acá, este encuentro, básicamente es una idea de hablar de videojuegos, más que nada videojuegos independientes, y acercarlo a la narrativa. Siempre nos pasa que en los eventos que hay y todo, siempre terminamos hablando mucho de la cuestión comercial o más directamente de la cuestión del desarrollo, de la programación, y siempre hay una parte que queda como relegada, que es la narrativa, en todo su sentido, no solamente desde guión, sino ¿no? De lo visual como una narrativa y de todo del gameplay también como parte de las mecánicas, etc. Así que, bueno, es el primer intento que estamos haciendo. La gente del Big Bang, que hace siempre la parte de animación, nos ofreció esto y nos pareció que juntar esos dos mundos, ¿no? También un poco la gente de animación, si hay gente de acá de animación, les queremos dar la bienvenida. Ahí está, una persona me saluda. Bueno, acercar esos dos mundos que nosotros siempre sentimos que tienen mucho que ver. Y que quizás nosotros desde videojuegos es como sabemos que la animación está integrada y está allá y quizás participamos, pero la gente de animación no entiende que videojuegos también tienen mucho potencial para contar las historias que ellos quieren contar. Así que un poco la idea es juntarnos y que bueno, puedan reconocer y encontrar en el videojuego también un formato o un vehículo para esas historias. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos. La primera charla que vamos a tener va a ser de Ale Bruno y de Pablo Cuarta sobre esto, así que los dejo con ellos, con ellas. Y bueno, les digo que hablen al micrófono, va a tener que proyectar, pero se va a quedar para grabar. ¿Sí? Bueno, listo, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. No tiene audio, así que vas a tener que proyectar. No Ok. Esto es solo Sí, para grabar. pero se escucha, ¿no? Escuchan bien desde ahí, al fondo. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Alejandra Bruno, estoy acá con mi compañero y amiga Pablo Cuarta. Les contamos un poquito, nos presentamos. Yo hago videojuegos desde hace muchos años, más que nada como diseñadora narrativa, pero también como productora en el último tiempo. Hace unos años con unas compañeras fundamos Women in Games Argentina, que es una comunidad de networking de profesionales y aficionados de la industria de videojuegos, que nuclea mujeres, personas trans y personas no binarias. Y nuestra misión es como trabajar por una industria de videojuegos más inclusiva, así que soy parte de su comisión educativa y hacemos varias acciones en pos de eso. Trabajé en un montón de tipos de juegos diferentes, en varios estudios, en algunos más grandes y más corporativos, y en el último tiempo me decanté por trabajar más con amigues profesionales, haciendo juegos que me interesaban más, que son educativos, porque creo que en la educación hay mucho para hacer y bueno, me interesó también todo el fenómeno de la pandemia y de acercar un poquito los videojuegos a la infancia y a la juventud, a la primera juventud. Y este año fundé con unas compañeras de Women in Games la primera cooperativa de videojuegos de Argentina fundada por mujeres, que es Bicho Raro Cop. Aparte de eso, soy guionista de cine y docente, y bueno, y tengo 2 libros publicados, así tengo todo como una rama literaria. Así que bueno, lo mío viene siendo un poco alrededor de los años o en el correr de los años, sigue teniendo todo lo que hago mucho foco en lo narrativo principalmente, pero también en lo narrativo como un espacio de militancia para poder comunicar ciertas cosas que tienen que ver con mis intereses y que bueno, vamos a ver también en esta charla. Gracias, Ale. Hola, gente, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andan? Qué bueno escucharlos. Mi nombre es Pablo Cuarta. Como Ale, soy productor y diseñador narrativo de videojuegos.
hace más o menos 8 o 9 años que estoy formalmente en la industria trabajando, cobrando unas monedas. Fui director de guión en un estudio por varios años, trabajando en un juego de rol, un RPG táctico de ciencia ficción. Después me pasé más a trabajo freelance, haciendo sistemas de diálogo para hologramas conversacionales de gente famosa, cosa muy rara y medio asquerosa, pero lo hice. Hace poco trabajé de una mano en un proyecto de Star Trek, de un juego estratégico que salió hace poco. También soy docente de diseño de videojuegos y de juegos en la Universidad Scalabrini Ortiz y en la Ditela. Pero más importantemente hago parte de Matajuegos, que es la primera cooperativa de desarrollo de videojuegos independientes de Argentina, junto con un par de personas que están acá, como David, allá en el fondo. Mirá, ahí está. Que desde el 2016 lo que hacemos es pensar y crear a los juegos desde perspectivas sociales, políticas, artísticas, que se nutren un poco de nuestro contexto actual latinoamericano, ¿no? De nuestra coyuntura argentina. Y en ese marco hemos, por ejemplo, hecho marchas virtuales. Hicimos una marcha virtual para acompañar el proyecto de ley para la interrupción del embarazo en el 2018 y 2020. Hicimos videojuegos para sindicatos sobre conversaciones entre trabajadores sobre organización colectiva. Hicimos videojuegos para fundaciones educativas de la economía social, hablando de adolescencia y juventud latinoamericana, sobre conversaciones íntimas entre amigas, sobre temas de género, temas de masculinidad tóxica, de manejo en redes. Y uno de los últimos juegos que hicimos se llama Tuel, que es un videojuego documental surrealista, cosa que es rara de decir, sobre el calentamiento global en el centro oeste argentino, en justamente la parte de Mendoza y La Pampa, que si les interesa ahora está en el Centro Cultural Kirchner, ahí en el 7º piso, como parte del Salón Nacional de Artes Visuales. Hola, mirá quién llegó, hola, ¿qué tal? Bueno, y hoy con Ale nos encontramos acá en el Big Bang. Les quería preguntar, ¿cuántos de ustedes conocen el Big Bang antes de esto? ¿Ya habían venido anteriormente? Bueno, bastante, pero no todos. Hay mucha gente que quizás no conoce. Nada, algo para marcar, especialmente siendo la primera charla, es que el Big Bang es un festival de animación que se viene haciendo hace ya varios años y que tiene un enfoque que a mí me gusta mucho, se enfoca mucho en lo que es animación independiente y experimental, dándole importancia particular a voces que no son hegemónicas. Se nota, pero si miran el programa, van a notar que le dan particular prioridad a lo que es animación latinoamericana, animación queer, animación feminista. Y por eso hoy les queríamos traer una charla que está medio armada alrededor de ese enfoque que compartimos con Big Bang, que son nuevas narrativas en videojuegos. Vengo hablando mucho. ¿Vos querés decir algo, Ale? No, venís bien. Bueno, esta charla surgió también de intereses personales de ambos sobre ciertos juegos. Dijimos, vamos a la Big Bang y hablemos de los juegos que nos gustan. Sí. Y cuando nos pusimos a pensar qué tenía, como, por un lado analizamos los juegos que nos gustaban y nos dimos cuenta de que había algo que se oponía a cierto otro grupo de juegos grandes. Entonces, encontramos un patrón entre unos juegos y otros, los identificamos como juegos más mainstream y más comerciales, y notamos que esos juegos parten de ciertos patrones con los que no nos sentimos muy cómodos o muy identificados, que nos parecen un poco anticuados, pero que siguen siendo la norma, no solo de grandes estudios de videojuegos, sino de grupos indies también que producen videojuegos. Y algunas de las características que tienen estos juegos, se las vamos a mencionar, es por ejemplo la idea de que los conflictos son individuales. Eso quiere decir que suele haber un protagonista protagónico que es en general un individuo solo, al que se le presentan ciertos desafíos que tiene que superar gracias a encarar ciertos obstáculos. Esos obstáculos muchas veces están encarnados por oponentes físicos que tiene que vencer y pueden ser conflictos que estén alrededor de lo bélico o del combate, pero también puede ser otro tipo de conflicto que ponga en juego una habilidad de esa figura heroica. Pero siempre hay como un elemento de competencia activa.
Y hay una idea de que vos encarnando ese personaje sos como, te vas convirtiendo en lo mejor de algo, ¿no? En el mejor ladrón, en la mejor detective, en el guerrero más poderoso. Entonces esto gira alrededor de ciertas fantasías de dominación o aspiraciones de dominación que también creemos que se trasladan a lo territorial. Si vas a un planeta, suele ser para terraformarlo y que esos recursos sean para vos y para los tuyos. Entonces esas victorias también tienen que ver con extraer, con manipular, con usar elementos de esos lugares que en general no están atados a ningún tipo de ecosistema realista. Yo puedo extraer un montón de cosas, piensen en juegos como Minecraft, o sea, Minecraft tiene un sistema de plantar árboles, pero ¿cuántos podés derribar felizmente por todos lados sin que pase nada? Hay una idea de que esos recursos están a la mano, al alcance de todos y que extraerlos de manera indiscriminada no trae ninguna consecuencia, ¿no? Está todo disponible para nosotros. Paso la palabra. ¿Me pasas la palabra? Nos intercambiamos slides. Yo no me acuerdo de este. A ver si me lo acuerdo. Experiencias fusionales. Una cosa que encontramos mucho también es que muchas de las narrativas que vemos en videojuegos, especialmente más grandes, dejan poca ambigüedad. Siempre sabes a dónde estás yendo, siempre sabes lo que tenés que hacer. Hay como una mentalidad de objetivo que es muy presente todo el tiempo y que se traslada no solo en narrativas funcionales, narrativas que siempre te están diciendo, che, tenés que ir a tal lugar, tenés que ganar a tal alguien, y que medio la narrativa está construida y es subyugada a otros sistemas de juego, sin que tenga un espacio propio para respirar, para indagar temáticas, para realmente dialogar con conceptos por fuera de los conceptos principales del sistema mecánico del juego, ¿no? Y esto también lo vemos mucho en todo lo que es UI, en UI constante, que aparece todo el tiempo siempre tipo marcándote una dirección, un objetivo, un lugar para ir. Sé que hay más cosas que querés decir vos ahí al respecto. ¿Qué me olvidé? No, más o menos eso. Piensan en las interfaces, por ejemplo, de juegos como World of Warcraft, que si uno lo abre está lleno de elementos, casi que te perdés en esos elementos, rankings, achievements, mapas que tienen la ubicación de lo que hiciste y de lo que te queda por hacer. O sea, hay como una experiencia totalmente tutoriada y eso se transmite también en normas de cómo hacer los juegos, como si el jugador no pudiera perderse en ningún momento y no pudiera vivir ningún momento de incertidumbre, ¿no? Esto genera un montón de jugadores que se ponen ansiosos con, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué tengo que hacer acá? Entonces tienen poco espacio para experimentar cierto tipo de situaciones que requieren un pace, un ritmo más tranquilo, de mirar cosas a tu alrededor, de explorar y descubrir cosas por vos mismo. Y una cosa que a mí personalmente me cansa, pero que entiendo que es un patrón que se da mucho, particularmente en lo que son videojuegos super comerciales, videojuegos industriales, los así dicho videojuegos AAA, que es el fotorrealismo. Esta estética que medio que consume todo, que intenta acercarse al cine, ¿no? Intenta por un lado tipo asombrarnos como jugadores diciendo, mirá qué tan realista, qué tan parecidos a la vida diaria se ven estos personajes, se ve este mundo. Por un lado, entendemos que esta es una manera de destacar, ¿no?, de estos estudios y estas producciones súper grandes porque es súper costoso generar modelos tridimensionales súper detallados, con animaciones realistas y naturalistas y una luz dinámica que refleje todo eso. Pero por otro lado, también la estética fotorrealista, la estética realista, una cosa que hace es muchas veces trata de imponerse con una estética única, una estética racionalista que dice, che, el mundo es así y solo se puede ver de esta manera. Y lamentablemente terminamos viendo que mucho de lo que más se consume se ve todo igual, se ve todo con este realismo y hay una poca investigación de otros estilos, de otras estéticas que pueden proponer otras cosas, otros tipos de imaginarios y otros tipos de perspectivas, porque el fotorrealismo, decir soy todo, en verdad nos achica mucho lo que es el imaginario y el tipo de experiencia que podemos proponer en los juegos, lamentablemente. No sé si vos querías decir algo ahí sobre el asociativismo y la interpretación, o lo dejamos para más adelante. Bueno, y el resultado un poco de todo esto es que notamos que muchas de las narrativas que vemos, de las historias que consumimos en este tipo de juegos más comerciales, más grandes, no todos los juegos por definitiva, pero
una gran parte de los juegos que más se consumen, es que son juegos que tienen una definición del éxito muy individualista, mecánicas que, dentro de todo, entran en las definiciones de éxito de nuestras sociedades capitalistas y colonialistas en las cuales vivimos, donde siempre es el individuo que a través del gran esfuerzo y la meritocracia se impone sobre el mundo y domina a través de su voluntad, ¿no? Sí, y también una idea de que la realidad es controlable y es cuantificable, ¿no? Yo puedo ver mi progreso y mi performance a partir de todo lo que conseguí, lo que tengo y que es visible en un lugar que el juego me muestra. Entonces, ¿qué hacer con esto? Quejarnos principalmente. No es para quejarnos, porque también están bien algunas cosas. No es un problema que exijan los juegos, el problema es que sean como una fuerza dominante y que haya poca alternativa. Por eso hoy, hablando con Ale antes de esta charla de los juegos que nos gustan, notamos que los juegos que más nos interesan tienen otros patrones que logramos reconocer y definir. No, estoy tratando de hablar, pero... me colgué yo. Porque si no queda medio poco natural teniendo que moverse. Ay, sí, necesitamos dos, ¿no? Bueno, en fin, nos vamos a arreglar. Acá les vamos a mencionar algunas de estas características. No todos los juegos las tienen todas, pero son las que nos parecían más importantes. Bueno, uno es el tema de las narrativas corales, que en lo personal a mí me resultan súper interesantes. El hecho de que no haya un protagonista único. Son narrativas que se enfocan en representar una pluralidad de voces de diferentes personajes y muchas veces buscan contar historias de comunidades particulares. El eje de la narrativa también de estos juegos no suele ser el triunfo o la victoria, sino que son narrativas que exploran temáticas y problemáticas sociales, a veces del mundo real, pero muchas veces están disfrazadas en una metáfora fantasiosa, pero nos están hablando de cosas que están pasando actualmente y que conectan un montón con ver el mundo como un personaje real, no como una ficción que necesito atravesar para que se cumplan ciertas cosas de la irrealidad de ese juego en particular. No es un recurso ese mundo que se pueda manipular libremente, sino que es un lugar que tiene una identidad propia, que tiene una personalidad y que tiene un ecosistema complejo con el que tengo que familiarizarme. También son juegos que están en diálogo con otros medios y que se enriquecen de esa interacción. Les vamos a mostrar varios que tienen relación con la literatura, con el cine, con los cómics. Interrogan entonces temáticas del mundo real y el videojuego se convierte en una suerte de lente enriquecido por otras disciplinas. Bueno, y hablando un poco de la contra del fotorrealismo, la estilización. La estilización como una manera de marcar una identidad propia y un ámbito a explorar, un ámbito temático a explorar, representando una visión autoral. Y otra cosa es que notamos que muchos de estos juegos tienen historias fragmentarias, que quiere decir historias que están armadas de muchas pequeñas escenas o muchos pequeños relatos, que después el jugador va conectando y asociando entre sí mientras juega, potenciando así un poco la actividad y el juego de interpretar y de asociar y de encontrar un significado propio dentro del juego y dentro de la historia. Y ahora nada, un juego que medio que es ejemplar en la mayoría de todas esas características de lo cual nos va a hablar Ale, es un favorito de los dos, que es el Kentucky Route Zero. ¿Quiénes de acá lo jugaron? ¡Ah! Dios mío, tienen que jugarlo muchos más. Bueno, Kentucky es un juegazo, es una aventura gráfica de Cardboard Computer, se publicó del año 2013 al 2020 porque se publicó de manera episódica. Les llevó 7 años hacerlo, muy ingenuamente pensaron que iban a poder liberar un episodio cada 4 meses, 3 meses y después se dieron cuenta de que estaban haciendo un juego completamente artístico y con unas inquietudes que no tenían nada que ver con los tiempos industriales. Eran 3 personas, por eso también tardaron lo que tardaron. Y el hilo conductor arranca con Conway, que es un viejo repartidor de una tienda de antigüedades que tiene que entregar su último pedido. Lo tiene que entregar en una dirección que está en la misteriosa Ruta 0,
Él empieza a preguntar por esta dirección y no está en ningún lado, parece como si no existiera, la gente dice que es un mito, otra gente dice que sí, que la visitó. Entonces, buscando esta ruta, se encuentra con un montón de personajes que están medio a la deriva, porque no es que a él tampoco le reinteresa llegar, ¿no? Si estuviéramos en un juego típico estaríamos como, oh, todos los obstáculos que tengo que vencer para llegar a esa ruta. El tipo va por ahí con su camioncito, se encuentra con gente, tiene conversaciones, la gente quizás no tiene mucho que hacer en el camino y lo acompaña durante un tramo. Entonces se va formando de todas esas personas que están disponibles para esto, un retrato de una región en particular norteamericana que está afectada por una depresión económica. Eso es un poco lo que es el contexto y el tema, diría, básico de Kentucky. El juego está enrarecido por elementos del realismo mágico. Se menciona específicamente a los Márquez o a Macondo, que viene de 100 años de soledad de García Márquez. Y tiene una estructura que dialoga un montón con otras obras experimentales de videojuegos, de cine y también de teatro. El juego está dividido además en actos y en escenas. ¿Qué más? Acá, sí. El tratamiento visual ya lo vemos súper inspirado en el teatro. Tiene estructuras en altura que se navegan en ejes Z. Acá vemos a la izquierda, eso se llama teatro rítmico. Si ven las alturas y las escaleritas, es algo que se repite en Kentucky también. Tiene un tratamiento de los fondos muy interesante que también está conectado con la forma en la que en el teatro se disponen, vieron con poleas que se cambian los fondos y eso genera una perspectiva de profundidades distintas. Está inspirado también en el slow cinema. Si han visto películas de Tarkovsky, por ejemplo, verán todos esos travelings muy lentos. Eso lo hicieron a propósito porque sentían que no querían que los jugadores estuvieran tan atentos a la trama, porque no hay trama en sí, no hay una historia a largo plazo que se tiene que cumplir, sino que lo que el artista de esto decía es al concentrarte en el escenario, extraer significado de todo lo que está sucediendo, de esas conversaciones que están teniendo los personajes, de cómo se están desplazando y de cómo el espacio, el setting narrativo te está hablando. Otra cosa también es que usaron la iluminación puntual del teatro, que genera también cambios no solo de atmósfera, sino cambios de tiempo y sectoriza y puntualiza cosas que les interesa narrar. Esos escenarios, entonces, también hay muchísima importancia al espacio. Son lugares en general abandonados al lado de la ruta, lugares afectados por inundaciones o por derrumbes. Hay todo un tema con la minería que fue real en Kentucky, problemas que hubo de minería, se generaron pueblos que después quedaron como pueblos abandonados, por negligencia también de las corporaciones. Y son lugares muy solitarios, pero también lugares donde es posible tener encuentros significativos con las personas que están ahí. Esos espacios muchas veces están compartidos, pareciera que tiene que ver algo con lo económico también. Es un espacio que quedó en desuso porque no alcanzó, digamos, no le alcanzó a la gente el dinero quizás para estar en ese espacio y seguir, entonces se comparte con otros. Y también es un espacio que se pone muy surrealista. Por ejemplo, acá en esta oficina, no sé si llegué a ver, hay una oficina que si vos te subís a un ascensor, te dice, bueno, archivos, primer piso, no sé, y el tercer piso dice osos, y si vas al tercer piso está lleno de osos. Nunca se explica por qué, pero el juego todo el tiempo juega con lo absurdo y con lo irreal, y esto también se traslada, de hecho este lugar de oficinas es a la vez una catedral. Si vos te asomás a un balcón ves a un tipito que está también como medio abandonado tocando el órgano gigante de una catedral. Y después hay espacios que están inacabados gráficamente. Y en parte es por algo económico. Se dice, por ejemplo, que hay un puente que nunca llegó a construirse. Pero también, si lo notan acá en ese extremo, ven que el puente está medio sobre la nada. Esto es algo que se repite mucho en el juego. Todo es fragmentario. Vas por un bosque y todas las construcciones están fragmentadas. Y también es una forma de hablar de la ausencia que empapa toda esa crisis económica y esa ligazón con el realismo mágico. Y esa fantasmagoría también se desplaza a los personajes.
Con los personajes pasa que nunca sabes bien qué es real y qué es imaginario. Todo el tiempo se habla de fantasmas, te cruzás con espectros, te cruzás con esqueletos. Hay 2 personajes en el juego que están hablando así lo más bien y de pronto se levantan y los escuchás caminar y hay un sonido mecánico. Y eso decís, son cyborgs, o sea, te das cuenta de que son autómatas de alguna manera que tampoco se explica en el juego. Bueno, recursos narrativos tiene muchísimos, se los recomendamos para quienes estén interesados también en la narrativa. Por ejemplo, esto es un plano secuencia, casi un plano secuencia de cine, en donde hay un continuo espacial, sin embargo, este nene que está en amarillo, que se ve chiquito, va pasando por varios lugares donde se repiten personajes y son escenas cronológicamente diferentes, pero que están unidos por ese plano espacial, y como eso hay miles de cosas para explorar. O sea, se han permitido explorar con la narrativa muchísimo y con un montón de dispositivos. Y en el juego abunda lo indeterminado, y lo indeterminado es también una posibilidad para que sucedan un montón de momentos poéticos del juego. Por ejemplo, vas con el camioncito y de pronto te encontrás con una manada de caballos en el medio de la ruta. En un juego típico, vos tendrías que hacer una maniobra y un puzzle para distraer a los caballos, que salgan de la ruta, que vos puedas cruzar, y acá no sucede nunca eso. O sea, hay un corte, es solo un momentito que te sirve para apreciar la belleza de ese lugar y una suerte de encuentro fortuito con esa belleza que solo podés disfrutar si estás un poco a la deriva. Porque si probablemente sos... en otro juego quizás tendrías que salir a farmear caballos, ¿entendés? O tendrías que salir a, no sé, hacer algo con eso. No hay nada que hacer con eso, más que contemplarlo y disfrutarlo. Y eso también se traslada a los achievements. Por ejemplo, este slide que hay acá abajo es un momento muy bonito en que una nena le dice a un chico, tiene un barquito de papel y lo pone en el agua de un estacionamiento abandonado que está cubierto de agua, y le dice, cuando el barquito se vaya, decime algo lindo, decime algo romántico. Y vos estás ahí esperando, que encima es lentísimo cómo se va ese barquito. Cuando el barquito termina, tenés la opción de decirle algo lindo a la nena. Entonces, lo que empieza a surgir del juego es que hay como una belleza en ese abandono y en esa soledad, y la posibilidad de compartir con otros experiencias significativas. Los personajes relatan todo el tiempo la pérdida de sus casas, de sus trabajos y de sus sueños, pero son personas a las que les interesa también estar en un plano comunitario, como en esta estación de mínima, que hay 3 gatos locos, es una estación de televisión que transmite un pequeño programa y que se comunica con los oyentes del lugar. Y pasa en un momento que hay una lluvia tremenda, se empieza a inundar todo y ellos están ahí, viste, metiéndole garra a seguir transmitiendo, a pesar de que termina completamente destruido el lugar. Y todos los personajes que aparecen, que son muchísimos, es una locura de personajes, la cantidad de personajes que aparecen en Kentucky, están ahí para mostrar que la más mínima persona, aunque esté por unos pocos segundos, tiene algo para decir. Bueno, y esto también se refleja, acá hay una parte muy linda también de un entierro comunitario de 2 caballos que reúne a toda la gente. Y ustedes podrán decir, bueno, es un cuadro bastante melancólico, ¿no? El que pinta, pero a la vez no es un tema de tristeza o de amargura, sino que justamente porque esa gente no tiene un objetivo para cumplir y están un poco a la deriva, es como si fuera el mejor caldo de cultivo o condición para poder acompañarse y generar vínculos solidarios y más profundos, porque tienen ese tiempo, tienen esa posibilidad de detenerse a reflexionar sobre algo y de apreciar algo. Bueno, vamos a ir con Norco. Un juego que comparte muchas similitudes temáticas con Kentucky Route Zero y que yo amo es Norco, que es una narrativa point and click que trabaja elementos de surrealismo, de realismo mágico, de catolicismo colonial y del género literario del gótico sureño, para quienes nos conocen. Es un juego que transcurre en un futuro próximo, en un par de décadas, en la localidad de Norco, Luisiana, que es un lugar de verdad, que se ve así.
Los autores del juego son de Norco, hacen parte de la comunidad. Y un poco el juego arranca como un proyecto documental en el cual hicieron un montón de entrevistas a gente que vive en la zona. Hicieron un montón de investigación geológica y topográfica. Porque pasa que en Norco está la sede de fabricación industrial de Shell, que es esto que ven acá, que es una de las empresas petrolíferas más grandes del mundo y que medio que está dominando toda la zona. Eh, Acá la vemos retratada en el juego donde se llama Shield en vez de Shell, pero es lo mismo. Y es un juego que realmente empieza a interrogar y investigar los efectos de vivir dominado por esta estructura, esta estructura industrial alrededor. La trama gira alrededor de una mujer joven que vuelve a Norco después de varios años de haberse ido para tratar de ver a su madre que está enferma con cáncer antes de que se muera. Pero llega tarde. Cuando llega su madre ya murió, ya la enterraron y su hermano con el cual tiene que reconectarse parece haber desvanecido. Y el juego principalmente se trata de cómo esta protagonista se reconecta con las personas de Norcon, con su comunidad, lo vuelve a ver y se reencuentra con todas las problemáticas sociales mientras busca a su hermano. Y lo que nos muestra el juego es, parecido a lo que vimos en Kentucky Route Zero, una depicción del sur de Estados Unidos completamente devastada por la depresión económica. Y por una falta de infraestructura y de importancia a lo civil, por lo cual los huracanes han completamente halagado diferentes partes del pueblo en diferentes momentos y hay como un decaer social general. Vemos, por ejemplo, también los efectos de la petrolera, que está, por un lado, envenenando el ecosistema de los pantanos, por un lado está envenenando gente, hay mucha gente que está empezando a tener cáncer, hay mucha gente que la mayoría de la fuerza laboral del lugar trabaja en esta planta industrial donde no tienen casi derechos laborales, donde hay un montón de peligros y de riesgos, y empezamos a ver que a través del juego que la comunidad está atravesada por temas de pobreza, temas de adicción, un resurgimiento de la derecha extrema, del fascismo y de la violencia política. Pero el juego no abstrae esto, no es que esto quede en un abstracto, en una denuncia sistémica, sino que es un juego que se acerca mucho al humano, se acerca mucho a los personajes, a diferentes personas de la comunidad que se te van uniendo un poco en tu búsqueda y que vas conociendo con todos sus rasgos culturales, para que realmente estos efectos de un poco de esta situación devastante lo sentimos muy en lo personal. Y se impregnan, y realmente el juego trata de mostrar culturalmente cómo es la zona. Parte de esto también es un poco todo el imaginario y todas las imágenes que muestra de lo que es el catolicismo colonial de la zona, porque Luisiana en su momento fue colonia francesa, por lo cual, a diferencia del resto de Estados Unidos, es muy católica. Y esto impregna un poco mucho del imaginario del juego. Y de la misma manera que también en nuestra sociedad, que fue colonia católica, también tenemos mucho imaginario de santos y de vírgenes por todos lados, así también en el juego. Y uno de los recursos principales que usa el juego es que tiene un modo de escritura muy poético y muy literario que hace referencia a lo que es el género del gótico sureño, que es un género de escritura del 1800 al cual podemos ubicar a Poe y a Faulkner y varios otros escritores que agarran lo que es un poco el imaginario del sur, que es como un Edén pastoral, como un idilio pastoral, y lo revierten, mostrando en vez dentro de ese territorio cosas aberrantes, cosas horrorosas, cosas terribles, para justamente marcar las tensiones sociales del lugar, del racismo, la violencia, la pobreza que domina mucha de la zona. Y de acá también empiezan a surgir muchos de los monstruos que conocemos nosotros del siglo XX. La criatura del pantano, por ejemplo, es algo que sale del gótico sureño, ¿no? El chupacabra también, y criaturas de ese estilo. Y esto está muy presente también en la escritura del juego, donde la muerte está muy presente, la muerte de la madre, un poco la muerte de los pantanos, del ecosistema, un poco la manera que se está fraccionando la sociedad alrededor de esta planta industrial.
Y también se refleja mucho en el arte. Tiene un arte surreal, espléndida este juego, en la cual la realidad siempre parece que está como mutando, está como envenenada, como que se está desgranulando en todo el tiempo. Es como que esta planta industrial no solo está arruinando el ecosistema, está como envenenando la realidad, está envenenando el mundo entero. Y un poco que es la realidad de la protagonista la que se viene abajo, ¿no? Lo dejo con una última imagen de Norco para que vean lo lindo que es, antes de pasar a nuestro próximo juego que tiene otra onda completamente diferente, por suerte, que se llama Gorogoa. Bueno, Gorogoa, juego favorito también. Gorogoa es un juego hecho por una sola persona, Jason Roberts, que además dibujó todo él solo y prácticamente, no sé, ¿no? Como una locura con pintándolo. Le llevó entre 6 y 8 años hacerlo. Estos son juegos también que están hay 3 juegos que vamos a mostrar que fueron publicados por Annapurna, que es un desarrollador y publisher de juegos de autor. El diseñador experimentó con cómics, con aventura visual y con juego de cartas, y se quedó un poco con el cómic, porque dijo, es mucho más interesante ver una página, lo que sucede en una página de cómic, que lo que pasa en una narrativa secuencial. ¿Por qué? Dice, todo lo que consumimos nosotros en general lo consumimos a través de un marco, de una pantalla de tele, de un teléfono, de lo que fuere. Pero cuando estás en un cómic, el marco te obliga a visibilizarlo. O sea, en la tele invisibilizás ese marco, pero en el cómic lo visibilizás porque es un elemento que tenés que usar todo el tiempo para encontrar significado y atar sentidos. Te mantiene como activo también, en vez de la pasividad que recibimos, ¿no? con una información que ya viene dada. Él le adjudica un montón de propiedades al marco, como que es, bueno, es selectivo, es misterioso porque está dejando afuera ciertas cosas, es afectivo, por ejemplo, como el marco que usamos para atrapar, no sé, la foto, la imagen de alguien querido. Es una prisión en un punto, pero también es una prisión que queremos romper o trascender. Y dice algo también muy lindo que ya te da una idea de la cabeza que tiene esta persona, que es que el marco le parece algo anhelante y conmovedor y lejano, como cuando vemos a través de una ventana algo y tenemos cierta lejanía. Entonces dijo, bueno, voy a usar este sistema de viñetas y de marcos y le voy a dar interactividad. Y con esta interactividad, a él le interesaban mucho las aventuras y el poder que tienen las aventuras porque te hacen prestar atención a elementos del entorno para usarlos a tu favor. Pero dijo, no voy a hacer que el personaje esté en tercera persona y yo me identifique con el personaje, voy a darle al jugador una agencia de más modo Dios desde arriba. Los jugadores van a poder manipular esos paneles, esas viñetas, y van a poder, ¿no? Se hacen zoom-ins y zoom-outs permanentes que generan como vínculos entre esos elementos y te permiten como encontrar esas conexiones y avanzar en el juego. Él hablaba de acrósticos visuales. Para él todo su juego es un acróstico visual, que es una figura, digamos, del texto. Esto que ven acá es un acróstico, es un poema o un texto que se lee de izquierda a derecha, pero que si tomás la primera letra de cada línea, compone un nombre o una palabra o una serie de palabras con otro significado. En este caso es Georgiana, que es el nombre de la persona a quien está dedicado este poema. Entonces lo que él hace es dotar a los elementos de su juego de una doble naturaleza. Por ejemplo, esto es un mapa de un montón de vías de tren. Ay, hay un silencio ahora, ¿no? Bajó de repente. Ay, era mejor, ok. ¿No quieren entrar? Sí, dale. Está bueno, ¿no? Que no importa, entran. Sí, o si quieren estar en el fondo, pero... Hay una silla ahí también. Ahí va. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Esta charla es un éxito, total. Esperamos que se acomoden un poco. Bueno, ahí va.
Qué bueno que entró más gente. Entonces, estas vías que están en un mapa, si yo zoomeo, se convierten en una escalera, un fragmentito se convierte en una escalera por el que el personaje puede subir y por lo tanto seguir avanzando en el juego. Entonces, todo esto hace que todo lo que a primera vista es algo se convierta en otra cosa también. Hay puzzles de muy distintos tipos, puzzles, digamos, rotativos, puzzles secuenciales, más típicos, si se quiere, de aventuras. Y él lo que dice es, a mí me interesa esto porque la búsqueda de significado es algo súper humano. Todo el tiempo tratamos de encontrarle significado a las cosas. Es como si creyéramos que el cosmos nos habla, ¿no? Si piensan en la astrología, ¿no? Uno se despierta y tiene un sueño y dice, ay, el sueño pasó tal, ¿qué es lo que me quiere decir mi inconsciente con esto? Como estamos todo el tiempo buscando pistas que nos den sentido sobre el orden de las cosas y nosotros, el nuestro también. Entonces, esta mecánica a él le parece que favorece algo que tiene todo que ver con lo que quiere expresar en la temática, que es esa búsqueda permanente de significado humano. Y también lo que quería conseguir es algo sensorial que tiene que ver con él le llamaba surprise and delightful, una cosa así, que es como la sorpresa y la maravilla y el disfrute, porque algo que tiene el juego también es que al resolver de esta manera y al tener esta vista, el progreso en el juego cobra el ritmo de tu proceso mental. O sea, vos sentís que hay un flow total, no es que el juego te impone las cosas que van sucediendo, vos vas resolviendo con tu velocidad mental. El juego ya entonces no se vuelve relacionado con una personita física que avanza, sino con algo que es mucho más interno, y es súper disfrutable la sensación que produce. Y la historia también es afectada por esto. La historia para él funciona como una parábola, que por un lado dice algo y por otro lado tiene otra segunda capa. Lo compara por eso una parábola, ¿no? O una fábula, donde hay algo que está sucediendo pero te están diciendo otra cosa. La historia es muy sencilla, es un niño que vive en una ciudad en donde de repente hay una suerte de monstruo, pareciera, y él descubre en un libro que a este monstruo aparentemente se lo puede apaciguar con ciertas ofrendas, que involucran no solo a alguien que es como una proyección de él mismo, sino a una persona mayor, a alguien mayor. Pero el juego no tiene como, bueno, no es que vos vas como objetivos cumpliendo sí vas juntando estas ofrendas, pero el juego también funciona como un puzzle, la historia funciona como un puzzle. No tiene una única interpretación. No entendés lógicamente lo que está pasando. Primero que es un juego que lo resolvés más o así lo sentís, más por intuición que por lógica. Y después que este puzzle que conforma la historia también hace que sientas que vos estás participando activamente de descifrarlo. Entonces todo, la mecánica, la historia, todo tiene que ver con esa búsqueda temática de Jason Roberts. Bueno, Edith Finch, ¿alguien lo jugó acá también? Bueno, buenísimo. Este juego, hay cosas que no sabe mucho la gente de este juego, también es muy del realismo mágico, pero tiene algo muy interesante en el proceso. A los diseñadores no les interesaba contar una historia más típica, querían que el juego fuera como una suerte de espacios y de ambientes evocativos, de ciertas sensaciones. Es un walking simulator, una aventura en primera persona, y empezaron a pensar en qué sensaciones querían transmitir primero, y las llamaron así, ¿no? Lo sublime, lo íntimo y lo turbio. Entonces pensaron qué cosas evocan estas sensaciones en nosotros. Por ejemplo, estar en un bosque solos, o por ejemplo ser niños y estar buceando. Todo ese tipo de sensación que hace que por un lado percibas algo bello, algo inmenso que te supera y que te sentís medio frágil en ese entorno, y algo que te da miedito también, ¿no? Porque en un bosque todos hemos sentido qué lindo, pero en cualquier momento alguien puede asesinarme acá. Entonces hay algo también de eso, de cierta tensión en medio de esa belleza.
Se inspiraron en literatura New Weird, que es una mezcla de fantástico con... Si han leído a Samantha Schweblin, acá, por ejemplo, tiene mucho de eso. Bueno, Borges, y se compara también con Stephen King, con Kafka, con un montón de autores que trabajan en esos géneros. Se dieron cuenta de que esos autores trabajaban más que nada relatos breves, llevados de la mano por un narrador que tiene cierto conocimiento de lo que está pasando, pero hay algo que siempre se le escapa. Y entonces decidieron también que el juego tuviera una estructura fragmentaria de relatos. No tenían la historia, no sabían de qué iba a tratar la historia. Hicieron un mood board primero, ¿no? Con imágenes, escuchaban música que tuviera que ver con esas sensaciones. Y en un momento sí empezaron a prototipar y se dieron cuenta de que todos los relatos conducían de alguna forma a la muerte. O sea, siempre había algo que se ligaba a morir. Y ahí tuvieron un dilema que fue, pero todos los juegos en general hacen lo contrario. En todos los juegos se evita que mueras y en todo caso que exponés de una manera, no sé, digna, verosímil. Acá estamos llevando a los jugadores a que mueran sistemáticamente. ¿Cómo hacer que eso sea deseable? Lo consiguieron en parte generando muertes que llamaron a ese dilema cómo marchar felizmente hacia la muerte, es decir, cómo hacer que la muerte tuviera un elemento positivo dentro del contexto y de los personajes, y que fuera menos amarga porque tuviera también un vuelo poético y porque también tuviera un elemento de interés que está dado por las mecánicas. Cada relato tiene una mecánica diferente. Si les cuento un poco la historia para que se entienda, aunque apareció más al final. Visitás la casa de una mujer de la familia Finch. Es una casa que, bueno, también aparecen muchas menciones de García Márquez. Una casa donde vivió una familia súper numerosa que morían sistemáticamente en todas sus generaciones. Y vos lo que haces es visitar las habitaciones de estos personajes, interactuar con sus pertenencias y acceder a los últimos momentos de su vida. De una manera un poco también, ¿no? medio mágica. Y estas... tiene un montón de recursos narrativos y también tiene mecánicas hiper particulares y personalizadas. Si a ese personaje le encantaban los cómics, jugás adentro de un cómic. Si era un personaje que estaba volado y que confundía la fantasía con la realidad, jugás adentro de la cabeza de esa persona. Algo interesante del diseño es que cuando llegaron al último room, a la última habitación de estos personajes, se dieron cuenta de que dijeron, así es como tenemos que diseñarlos. Entonces rediseñaron para atrás un montón de habitaciones y reescribieron más de la mitad de la voz en off del personaje conductor, que es la chica que visita la casa de su abuela. Entonces también hay algo acá que nos interesa, que es, en la mayoría de los estudios de videojuego hay un imperativo parecido al del cine, ¿no? Tengo el guión y recién ahí todos los demás se ponen a producir. A mí me ha pasado mucho como diseñadora de que me pidan resolver la historia en 2 semanas porque hay equipos de arte que tienen que hacer... Vos ni sabés de qué se va a tratar la historia, pero tenés que decirle a una persona, a varias personas, todos los escenarios que va a tener el juego, lo cual te obliga a tener muy poco contacto o un contacto muy apresurado con la historia. Te deja mucho de la exploración afuera. Ellos, en cambio, no solo partieron de imágenes y de prototipos y de sensaciones, sino que pudieron animarse ya prácticamente al final del juego a reescribir para atrás todo para que el juego fuera mejor. No tenían final tampoco, se lo mostraron a un diseñador que se llama Dino Patti, que si han jugado Inside o Limbo, el tipo vio y les dijo, me parece que el juego debería... Y bueno, no les digo porque les dio el final. Y eso, bueno, fue la clave. O sea que también hay algo súper exploratorio en el sistema de producción del juego y en el resultado. Y se convirtió en un juego de culto, ¿no? Súper disfrutable. Bueno, y el último juego del cual vamos a hablar hoy es Citizen Sleeper, que es un juego que a mí me gusta mucho. Creo que Ale todavía no lo jugaste. Pero es un juego de rol narrativo sobre un androide. Y como suelen ser la vida de los androides, son difíciles y este es un
un juego sobre un androide triste con una vida difícil, como suelen ser. Es un androide que se escapa de la empresa intergaláctica que lo fabricó para que trabaje en un sistema de esclavitud y logra llegar a una estación espacial semiabandonada después de un colapso económico, un colapso social, que ha sido lentamente retomada por diferentes comunidades, diferentes empresas, diferentes mafias, diferentes agrupaciones. Y es un poco la historia de cómo este androide trata de armarse una vida en este lugar, trata de sobrevivir. Y es un juego que trata varios temas sociales de nuestra sociedad actual, utilizando los recursos de la ciencia ficción y particularmente del género cyberpunk, ¿no? Que hoy en día está muy de moda. Una de las primeras temáticas sobre la cual habla es sobre la economía de changas, ¿no? La fragmentación del mercado laboral que estamos viviendo, que acá en Argentina quizás lo conocemos como ser monotributista, ¿no? Pero que también lo podemos ver muy activamente en lo que es el trabajo de los rapitenderes, de que trabajan para plataformas como Rappi o como Pedido Ya, o los choferes de plataformas como Uber, ¿no? El trabajo de plataformas. O si alguien conoce Fiverr, ¿no? O lugares donde haces trabajos digitales para clientes que nunca conoces y nunca verás en tu vida. Habla también un poco de lo que es vivir en la periferia social, ¿no? Vivir en un lugar de exclusión y aislamiento del centro de la sociedad, sobre la periferia. Y habla, por ejemplo, en el juego vas a conocer mucha gente que está en tu misma situación, vos como androide, sos periférico a la sociedad humana, pero vas encontrando con gente en situaciones parecidas, gente en situación de pobreza, en personas queer, en personas las cuales identidades han sido racializadas y son excluidas. Y habla mucho sobre las comunidades de apoyo y de cuidado que van surgiendo en estas periferias sociales para lidiar con esta violencia, ¿no? Para armar una vida. Y habla también de situaciones de salud crónica, ¿no? O situaciones de cuidado a largo plazo, porque para sobrevivir nuestro androide necesita un estabilizador, que es como un químico, como si fuese un remedio, que necesita consumirlo cada tanto tiempo, porque si no se va rompiendo su funcionamiento interno, va perdiendo energía. Y esto un poco es una metáfora de muchas maneras que lo podemos leer de diferentes maneras. Podemos pensar en la insulina de las personas diabéticas, podemos pensar, ¿no?, en los remedios de gente con HIV, podemos pensar también en las hormonas sintéticas que nos permiten transicionar de cuerpo. Y nada, nuestro androide, para poder conseguir ese estabilizador, tiene que comprarlo en un mercado negro, donde es muy caro, y por eso tiene que hacer changas en la estación espacial, encontrar trabajo que le permita comprar este estabilizador. Y esto está sistematizado de una manera muy interesante en el juego, en el cual nuestro androide al principio del día, de todos los días, tiene un pulsito, una cantidad de dados que tira, en el cual salen resultados, y esos resultados los tiene que ir repartiendo por diferentes trabajos en la estación espacial. Más alto el dado, más alta la chance de que tenga éxito y que cobre por su laburo, más bajo, menos chance. También hay laburos más difíciles que si los completas te dan más recompensa, pero también si no lo logras completar, hay un mayor castigo, ¿no? Hay esta cuestión de riesgo-recompensa. Y hasta ahí parece bastante simple, pero como le dije, nuestro androide va perdiendo energía día a día si no toma este estabilizador, y perdiendo energía va perdiendo cantidad de dados. Así que llega a esta cuestión bastante crítica que se siente al jugar el juego, bastante desesperante, en el cual estás viviendo muy mes a mes, estás viviendo muy justito para llegar a comprarte el estabilizante para poder seguir adelante, ¿no? Y a veces dependés que te vaya bien con el dado en ese último momento para poder llegar. Y esto se siente muy fuertemente, particularmente al principio del juego, donde no tenés muchos lugares de trabajo, donde no conoces a mucha gente. Pero mientras va progresando el juego, vas pudiendo usar estos dados también para ir conociendo más y más de la estación, encontrar nuevos lugares, encontrar nuevos trabajos, pero también vas conociendo nueva gente, nuevas personas que están en situaciones parecidas a las tuyas. Y puedes ir reforzando esas relaciones con estos dados mientras vas jugando, y se te van
abriendo redes de contención, vas armando una comunidad propia de gente que está en situaciones parecidas, gente que está con trabajo precario, gente que está siendo perseguida por empresas, gente que tiene que cuidar una familia, gente que está involucrada con la mafia. Hay una inteligencia artificial que se escondió en una maquinita de soda, básicamente, para escapar de una inteligencia artificial que la está cazando. Y es un juego sobre armar comunidad, realmente. Y todo esto es, otra vez, parecido a lo que decimos en Kentucky Route Zero, en Norco. Todos estos efectos sociales, estos temas sociales, los vivimos a través de las historias que nos cuentan y las relaciones que vamos tejiendo con una pluralidad de voces y de personajes. Y este juego utiliza mucho un estilo literario muy rico, muy de la ciencia ficción, pero muy humano, muy de diálogo, muy empático para acercarnos a eso. Acá no se ve también porque es muy estático la imagen, pero tiene una cuestión de una música ambient muy linda, muy atmosférica para meternos bien en tema. Y eso creo que es el último que tengo para decir. ¿Vos tenés algo más para decir, Ale? No, simplemente decirles que bueno, que los juegos que les mostramos se animan a romper como varias lógicas de cómo se vienen haciendo las cosas y también sobre todo una lógica de mercado que impone un sistema para, así como en cine se impuso durante mucho tiempo y se sigue imponiendo la idea de la historia clásica. En los 90, cuando yo empecé a estudiar cine, estaba lleno de manuales de cómo se escribía correctamente un guión, que era con una forma muy característica que también se trasladó a los juegos. Este tipo de juegos, que son más autorales también y originales, permiten, por ejemplo, bueno, que accedas a nuevas sensaciones, que pienses por vos mismo también, que me parece súper importante, en un momento en el que todo nos viene bastante digitado. Ya son pocas personas las que van al cine, ¿no? Nos bajamos cosas para el Kindle y tenemos Netflix y tenemos un montón de cosas que vienen mediatizadas por personas que lo que quieren es que las consumamos. Entonces, de pronto tener la posibilidad de acceder a juegos que te ponen en un lugar mucho más participativo para que vos pienses en lo que estás haciendo, nos parece que es un momento súper para valorar. También por el momento, si piensan en el momento político que estamos viviendo, en donde está pasando un montón que yo siento que de pronto hay un candidato que te está diciendo, si asumo, te voy a quitar un montón de derechos, y gente que está afectada directamente por eso, va a ser afectada directamente por eso, dice, ese es mi candidato. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Digamos que, más todas las invasiones, ¿no? de cuestiones de redes y demás, que, no sé, ya lo decía como Spinoza, que es un filósofo que a mí me encanta, que decía, cuestionemos la autoridad. En ese momento era la iglesia, pero te decía, nadie puede saber por vos qué es lo mejor para vos. Nadie puede venir a decírtelo. Entonces, juegos que te hagan pensar más y que no te den todo masticado, la historia, la jugabilidad, la forma de recorrerlo, ¿no? Te tutoreen todo, son súper ricos porque necesitamos pensar, porque... y también creo que hay algo como, no solo nos interesa porque somos jugadores de juegos, somos productores también de juegos. Y no sé, y también los juegos están relacionados con la realidad. Hay una responsabilidad al mandar un juego al mundo, porque todo juego implica tirar una ideología al mundo. Bueno, capaz me estoy poniendo muy solemne, pero digo, nos encantan otros juegos también. Yo juego shooters, juego juegos que nada que ver también. No es que estoy como, ay, el juego es la bandera del humanismo. Sí, es la bandera del humanismo. No está mal, pero bueno, de pronto también por algo fundamos los dos una cooperativa, que es dos cooperativas. Y vamos a trabajar juntos en un proyecto, porque nos interesa un enfoque de producción ideológico que se traslade a los juegos que hacemos y que tenga que ver con convicciones que tenemos, no solamente con una lógica de mercado de tengo que ser el CEO de un estudio y la rompo en la GDC. O sea, tenemos mucha cosa que nos viene de imposición medio yankee para todo en la vida y para los juegos también. Entonces, por eso es un poco que le encontramos mucho valor a estas alternativas. Sí,
También es un poco la cuestión de romper un poco con las experiencias monolíticas, ¿no? Muchos juegos nos proponen siempre mucho más de lo mismo. Digo, hay muchos juegos que son prácticamente los juegos más comerciales más grandes, aversos a arriesgarse con algo nuevo porque, bueno, si no te va bien, perdes mucho dinero. Pero es bueno encontrar experiencias que rompen un poco con las experiencias monolíticas que vemos en los juegos y probar cosas nuevas y encontrar narrativas nuevas, experiencias nuevas ahí dentro. Y creo que estos juegos que ejemplificamos hoy traen un poco de eso. Hay un montón de juegos más. Esto es una muestra muy, muy pequeña, pero bueno, nada, espero que les hayan interesado y les invitamos a buscar más juegos, además de estos, que también traten temas sociales y también traten temas artísticos por fuera de lo que solemos ver todos los días en lo que es muy mainstream, ¿no? Bueno, mil gracias por escucharnos por tanto tiempo. Un aplauso para ustedes. Bueno. No sé si hay tiempo para una pregunta o... Ok. Bueno, entonces dejo... Uy. ¿Ale? No. Yo lo tengo bastante claro porque yo empecé a dar clases yo daba clases de guión, de cine, y me llamaron para dar clases de guión de videojuegos. Entonces estuve 4 años dando clases en Image Campus, que es bastante conocida también, y me pasó que me recontra fasciné por los videojuegos, y dije yo quiero trabajar de esto. Y en el 2008 le escribí a varios estudios, presentándome como guionista de videojuegos, diciendo soy docente, guionista de cine, pero hago juegos, quiero trabajar en juegos y soy docente, me encantaría, creo que tengo algo para aportar ahí, me encantaría. Y me llamaron y trabajé un montón de años en lo que fue QV9, que fue un estudio, y de ahí fui pasando. Pero tuvo que ver un poco por la docencia y también a partir del cine y de ver todas las conexiones que había. Y también algo que me fascinó, que fue pensar en que el cine es un medio pasivo, en el sentido que te da todo dado, tenés que pensar como guionista una historia a partir de la cual se hace todo lo demás, pero cuando los videojuegos, por ejemplo, jugás un videojuego no lineal, podés experimentarlo de distintas maneras y esa tesis no está nunca cerrada. Porque en cine vos das tu punto de vista como guionista y yo te doy esa experiencia y vos podés pensar lo que quieras, pero hay una conclusión que estoy sacando yo como guionista que quiero que experimentes. Pero ¿qué pasa cuando vos podés experimentar eso de distintas maneras, sacando tus propias conclusiones una y otra vez? Podés ser como el peor y matar a todo el mundo, y la próxima vez que jugás ser la persona más bondadosa. Se vuelve mucho más participativo y más abierto. Eso también me interesó. Yo tomé una serie de decisiones equivocadas en la vida y aquí estoy. No, yo estudié letras y una cosa que me gustó mucho en mi estudio de letras en la academia fue la literatura experimental, ¿no? Y de eso me empecé a acercar a la literatura interactiva, ¿no? Y siempre había jugado videojuegos toda mi vida y me interesaba mucho cómo los videojuegos trataban de resolver temas de no linealidad, temas de ramificación de decisiones de una narrativa y también cómo jugaban con la interactividad. Y justo me acerqué un poco a ese lado de la literatura en un momento que había un boom de ficción interactiva gracias al motor Twine, que hizo muy accesible que se produjeron un montón de historias interactivas muy interesantes en la web. Así que también me acerqué un poco a crearlo yo, porque era fácil dentro de todo. Había una herramienta democrática, abierta, libre, en la cual era muy fácil subir literatura interactiva a la web y que otra gente la jugase. Y por otro lado, medio que acercándome y interesándome mucho en lo que era videojuegos independientes, videojuegos artísticos, empecé a estudiar desarrollo de videojuegos
Y rápidamente un capitalista notó que sabía algo sobre literatura y dijo, necesito un escritor, te contrato, y me explotó. Y bueno, pasaron muchos años y nada, un poco de explotación por acá, un poco de trabajo propio por otro lado, un poco de trabajo bien, un poco de fundar cooperativas para no ser explotadas, y acá estoy, más o menos. Si querés, sí, estamos a las 7, sí. Dale. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro, yo soy desarrollador de LFR Games. Estoy acá porque había una convocatoria en el Big Bang seguramente acá hay varios desarrolladores, algunos de nosotros estamos acá porque fuimos seleccionados. Primero quiero felicitarlos porque me encantó la charla, alucinante lo que eligieron. Me hubiera gustado que en vez de capaz que se hable de estos juegos que son de afuera y todo, que se hable de los juegos que fueron Sí. seleccionados realmente acá, porque me pasó, nosotros fuimos a la EVA, fuimos al Econar, fuimos varias veces seleccionados y a los devs nunca nos dieron bola, digamos. Pues pusieron los juegos en las compu, pero nunca vi a los desarrolladores hablar. Muchos de los que están acá seguramente quieren saber cómo es entrar en el mundo del desarrollador y qué mejor, ¿no? De que tener a la gente acá misma, a los seleccionados mismos que puedan dar su experiencia, más allá de lo que su charla estuvo espectacular. Capaz me hubiera gustado que, o preguntarles tal vez cómo podemos lograr para que entre los desarrolladores también se arme más una cosa de comunidad, porque me parece que falta bastante eso, Ujú. porque se deja todo muy al, bueno, júntense y charlen entre ustedes, pero de repente está bueno darle el espacio a las personas que Pero, fueron ¿cómo era tu seleccionadas. nombre? Leandro. Hola, Leandro, te agradezco mucho tu comentario. ¿Cómo es tu pregunta? No, mi pregunta es, ¿cómo se les ocurre capaz a ustedes que están en el ámbito mucho tiempo de cómo podemos mejorar este tema de que entre los desarrolladores nacionales, sobre todo porque en todos los festivales siempre hay seleccionados? Sí. ¿Cómo podemos mejorar, digamos, estos festivales para que haya más contacto entre la gente y los desarrolladores? Porque casi siempre son charlas y los desarrolladores quedan Sí. en un segundo plano. No, no, está bien, está diciendo cómo podemos tener tipo eventos más horizontales, que haya una ida y vuelta entre desarrolladores y no sea una charla unidireccional como quizás tenemos ahora. Perdón, te voy a responder la pregunta. Sí, 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 me entendí perfecto. No soy organizador de eventos, así que me cuesta un poco responderte. Quizás esta es una buena pregunta para Bruno, que organizó acá el evento de Big Bang. Nosotros tuvimos que dar una charla sobre narrativa, así que mucho sobre el tema quizás no te puedo comentar. Tengo muchas ideas, pero no tengo una respuesta así preparada. Pero sería interesante ver más eventos colectivos, ¿no? Donde se invita para que el público también participe, ¿no? Así los desarrolladores también puede haber una ida y vuelta, puede haber paneles colectivos. No sé, Ale, ¿vos qué opinás? Yo creo que en eventos en general, no sé, hace poquito fue la EVA. La EVA tuvo hubo más de 100 juegos expuestos y algo buenísimo que pasa es que vos estás con tu juego y vienen 1000 personas por día y podés hablar con todo el mundo. Yo creo que y tenés un montón de comunidades, por ejemplo, Duval, que no me acuerdo si sigue llamándose así o qué, pero hay varias comunidades en las redes que yo veo que son súper activas y las personas se comunican un montón, están desarrollando permanentemente y pidiéndose consejos, y eso es bastante activo. Y después veo que en los eventos también hay como siempre un espacio para mostrar los juegos y tener un contacto directo con las personas y con otros desarrolladores. Así que no sabría decirte si es que ese espacio falta tanto, pero comparto con él, no soy organizadora de eventos, así que no sé cuánto falta para llegar a lo que te gustaría que sea. Fuimos en la EVA y lo que pasaba era que había una compu y era como un chorizo de Sí, juegos porque cada compu tenía un juego y estaba el claro, desarrollador que podía hablar sobre ese juego. La gente perfecto. elegía y a veces capaz no pasa nada, ¿viste? Te- Capaz que no juegan tu juego porque hay 100. Lamento mucho tu experiencia. Lamentablemente no tenemos nada que ver con la EVA nosotros, así que no. Pero una cosa a la cual quiero decir, sí, pasa muchas veces, a veces en eventos que te seleccionan y que se termina ahí el contacto con el evento. Como está tu juego, pero no te invitan a charlar del juego, no te invitan a hablar. Y eso sí es algo que me ha pasado con otros juegos en su momento, que hay medio como un uso de tu juego, que después no hay una retribución de, bueno, pero te invitamos a vos también, no solo a tu juego. Pero bueno, será para otra charla, porque... Perdón.